Buenas noches. Hoy en Directo al Punto hablaremos sobre el impacto que tendrá en tu bolsillo el aumento en la gasolina. También hablaremos con una exsecretaria de Corrección sobre la posibilidad de la eliminación del voto al confinado. Con esto y más vamos directo al punto. Buenas noches y bienvenidos a Directo al Punto. Hoy nos acompaña el licenciado Carlos Montañez, asesor legal de la Asociación de Detallistas de Gasolinas. Buenas noches. Buenas noches. Licenciado, ya empezó, ya dio comienzo el nuevo aumento a la gasolina. ¿Cómo se está manejando esto? ¿Cómo los miembros de la Asociación de Detallistas están manejando esta situación? Pues cómo no, Yair. Efectivamente, la ley de acudista, la ley número 1 del 2015, cobró vigencia el 15 de marzo, que fue este domingo, y los mayoristas, los distribuidores mayoristas de gasolina, cumpliendo, ¿verdad?, con la obligación que ellos tienen de reportar las alzas en el precio al Departamento de Asuntos Consumidor, pues todos el 15 de marzo, entre el 15 y el 16 de marzo, notificaron un aumento en su costo de entre 11 a 15 centavos el galón. El promedio antes del 15 era de alrededor de unos 59 centavos el litro, costo para el detallista. Y al día de hoy estamos hablando de que ese promedio está entre 62 a 63 centavos el litro para el detallista de gasolina. ¿Y cómo va a ser el impacto para el consumidor? Bueno, a eso súmale entonces el margen de ganancia del detallista, lo que van a estar recibiendo. Recuerden que el 15 de marzo fue un domingo, y los domingos, pues obviamente las compañías no entregan gasolina a las estaciones. De manera que ese proceso comenzó a darse desde ayer y se dará durante la semana. En esta semana, las estaciones que pidieron gasolina la deben estar recibiendo con ese aumento ya en su costo, de manera que ese aumento se debe estar reflejando al consumidor durante esta semana en la misma cantidad de unos 14, 15 centavos. Aún con el aumento de este nuevo arbitrio llamado la crudita, ¿cuál es lo menos y cuál es lo máximo que debería de estar pagando un consumidor en una bomba? ¿Cuánto ya diría, no, ya más de esto ya vendría, está medio rarito? No, pues mira, a mí no me gusta hablar de más o de menos, porque eso depende de cada detallista y depende de la situación económica de cada estación. Aquí no hay control de márgenes de ganancia, de manera que en realidad al consumidor, aquí en Puerto Rico, se le puede cobrar la cantidad que el detallista desea. Pero obviamente la industria está regida por una competencia, ¿verdad? Aquí hay sobre 1000 estaciones de gasolina para un mercado de ¿qué? De 2 millones de vehículos de motor. Y o sea que hay una alta concentración de estaciones y por lo tanto hay una alta competencia para atraer los clientes. Cada detallista trae al cliente, ¿verdad?, a su estación. Y esa competencia es la que controla el detallista y el precio que va a fijar. Porque él no puede fijar precios que estén fuera de lo que están fijando, ¿verdad?, su competencia, porque si no, mira, no va a vender nada. Se le cae el negocio. Exactamente. De manera que estamos hablando de que el precio en esta semana promedio debe estar entre unos 67, 68 centavos el litro. Puede ser que encuentre una estación con una cantidad mayor que esa, pues naturalmente, puede ser que él está ¿verdad?, en un mercado que le permite ese precio o está ofreciendo algunos incentivos para, aparte de lo que es el precio de la gasolina. Pero promedio más o menos estaríamos hablando de unos 67, 68 esta semana. Eso normalmente puede cambiar dependiendo del costo del producto de la gasolina mundialmente o en el mercado de referencia, ¿verdad?, de Puerto Rico, porque eso sí es un renglón y un factor que el gobierno no tiene nada. ¿Y cómo se prevé ese mercado ahora que esté más o menos? Bueno, se está hablando de que eso se va a estabilizar. Y por eso digo, debe mantenerse el costo de referencia más o menos entre quizás unos 3 o 4 centavos de diferencia tanto hacia arriba o hacia abajo durante los próximos meses, a menos que no suceda algo como la época de huracanes, porque eso siempre conlleva un aumento por el temor de que las tormentas pueden causar. Pero es cierto, ¿no? La gasolina mucho a poco va a tener un aumento para el consumidor.
quiero estar claro con esto, porque es Porque que yo he le pregunto escuchado... porque el secretario de DACO hace poco dijo que la gasolina no iba a aumentar. No, a eso es que yo voy, porque yo quiero estar bien claro con eso. El consumidor hoy día está pagando 15 centavos más la gasolina de lo que debe estar pagando si no fuera por la crudita. O sea, esa es la realidad. Si no fuera por la crudita, ¿en cuánto estarían en las bombas? 15 centavos menos de lo que está ahora, que estamos hablando de unos 4 centavos, en vez del promedio ser 67, debe ser 63 el litro. O sea, que eso de que la gasolina va a bajar, mira, señores, aunque bajara porque el costo bajó, usted está pagando 15 centavos de gasolina, de más, por razón de la crudita. Y es 15 centavos este año, porque no podemos olvidar los 15 centavos, 16 centavos del año pasado. En junio del 2014. Eso no hubiera estado claro, la primera. Pues estamos hablando de un total de 32 centavos. Que eso estamos hablando de 8 centavos por litro. Estamos hablando de que la gasolina hoy día estuviera entre 58 y 59. Precio de hoy. Wow. ¿Oye? Pero, gracias a esta legislación, que es detrimental para el país. Y hay que así también estar claro, esto, yo creo que los consumidores no tienen idea de lo dañino que esto va a ser para la economía. ¿Para ustedes fue necesaria este impuesto? No, nosotros entendemos que no. Inclusive, la razón que usaron para imponer, ¿verdad?, este impuesto, que es la misma que usaron el año pasado. O sea, la autoridad de carretera, ni este ni el anterior. La autoridad de carretera estaba en una situación económica que supuestamente con el aumento de la crudita en el 2014 le iba a resolver el problema. Ahora estamos en un año después con el mismo problema todavía. O sea que aparentemente ese impuesto no resolvió nada. La gasolina está exenta del IVA. Correcto. De acuerdo al gobernador, correcto, eso para él es un logro. Pero ¿cómo le afecta el que se llegue a implementar el IVA a los detallistas en otros asuntos? Porque hay otros servicios que en la estación que sí entran en el IVA. Por ejemplo, en la estación de gasolina, los que tienen la estación alquilada pagan una renta. Esa renta no está exenta de IVA. Y aquí estamos hablando de un promedio de renta entre $5,000 a $6,000 mensuales, de manera que la renta, a implementarse el IVA, al detallista tiene que buscar entre $900 a $1,100 más mensual para poder cubrir la renta. ¿Y de dónde lo va a sacar? Del precio de la gasolina. Brevemente, ¿en qué quedó el caso que ustedes tenían de la ley que hizo la legislatura a principios de este cuatrenio de consolidar los precios para lo del aumento que si se pagaba en efectivo podía ser un poco más económico la gasolina? Correcto, eso fue la ley 152 que se aprobó en el 2015, que lo que tuvo el efecto fue de 2013. Lo que tuvo el efecto de derogar un artículo de la ley anterior del 2008 que reconocía, no que le concedía, es que le reconocía a cualquier comerciante el derecho de poder ofrecer descuento si el método de pago iba a ser en efectivo. Y digo reconocer porque ya hay una ley federal que así lo establece. ¿Qué pasa? Pues esa ley derogó ese artículo y el secretario de DACO lo interpretó de que eso significaba de que no se podía dar doble precio en las estaciones. Si se recuerda, en algunas estaciones habían dos precios, si pagaba con tarjeta y si pagaba en efectivo. Si era en efectivo era un poquito más económico. Correcto, se daba un descuento del precio regular en la estación. ¿Por qué? Porque en efectivo no genera los mismos costos de distribución y de venta que tarjeta, ATH y ese tipo de cosas. De manera que las estaciones estaban haciendo eso para poder competir, máximo las estaciones pequeñas, para poder competir con estas estaciones grandes que estamos viendo ahora en el mercado. Y pues nosotros demandamos, fuimos al Tribunal Federal, en el Tribunal Federal nos indicaron que teníamos que primero plantear la controversia en el Tribunal Estatal y darle al Tribunal Estatal la oportunidad primera de resolver ese asunto. Así lo hicimos, el caso está sometido y estamos en espera de que en los próximos quizás 40 días recibimos una decisión del Tribunal Estatal. O sea que dentro de 40 días esperamos noticias aproximadamente sobre qué determinó el Tribunal. Exactamente, y se le puede adelantar de que si el Tribunal no falla a favor de la asociación, nosotros vamos a regresar al Tribunal Federal entonces, con obviamente a las alegaciones que nosotros entendemos, ese tribunal puede resolver para dejar sin efecto esa disposición. Pues gracias, licenciado Montañez, gracias por haber estado en la noche de hoy con nosotros. Gracias. Vamos a una pausa, regresamos en breve.
Y de regreso a Directo al Punto, ahora nos acompaña la exsecretaria del Departamento de Rehabilitación y Corrección, Zoraida Buxó. Saludos y buenas noches, licenciada. Buenas noches, Mariela, y buenas noches a todos los amigos. Licenciada, la semana pasada la Cámara de Representantes aprobó una medida que pretende eliminar el voto al confinado por delito grave. ¿Qué le parece a usted esta medida? Mira, yo entiendo que esta medida es algo que recurre. Todos los cuatrienios vemos un esfuerzo similar desde que se aprobó el derecho a voto del confinado allá para el 1980. Yo creo que es importante que los amigos conozcan el contexto histórico en el que se aprobó el voto al confinado allá para 1980. En 1977, el exgobernador Carlos Romero Barceló juramentó en primera ocasión este proyecto se aprueba y se convierte en ley precisamente en un año electoral. Y en 1981, Carlos Romero Barceló volvía a ser reelecto gobernador. El exgobernador ha hecho expresiones públicas en el sentido de que él entiende que esto fue un error. Pero la realidad es que no hay unanimidad en términos o uniformidad en términos del tratamiento que se le da al derecho al voto al confinado en términos de mundialmente o incluso en términos nacionales. No sé si sabes que a nivel de la jurisdicción de los Estados Unidos, en 48 de los 50 estados no se le permite votar a las personas que están confinadas, solamente en Maine y en Vermont se les permite. Y en aquellos estados en que se les permite, tú tienes una variedad de opciones, o sea, a algunos se le permite que voten después de que han cumplido su probatoria o su libertad bajo palabra, en algunos inclusive lo pierden permanentemente siempre y cuando sean delitos graves. En Puerto Rico yo no le auguro mucho futuro a esta medida, yo creo que verdaderamente, más bien que porque aquí haya o no haya una tradición democrática, yo creo que está a destiempo. Siempre se hace una discusión en términos académicos sobre si deberían o no deberían tener derecho al voto personas que, más allá de dudas razonables, han incumplido con su deber de sujetarse a la ley. Así que yo creo que el gobernador también ha hecho expresiones de que no va a apoyar que se le prive el derecho a voto al confinado, de manera que no creo que inclusive ni pase del Senado, a pesar de que el mismo Pereira, que fue también el secretario del Departamento de Corrección, ha hecho expresiones contundentes de que aprueba el que se derogue el voto al confinado. ¿Usted cree que se le ve un mérito? ¿Usted no cree entonces que pase el sedazo del Senado? No creo, porque verdaderamente, o sea, es como decir, es un nati muerto en este momento. En este momento la función que tiene este proyecto es desplazar otros asuntos que son de mayor importancia para nivel del pueblo de Puerto Rico, como es la discusión. Muchas personas de la alegan reforma contributiva. que esa ley es inconstitucional y que porque un fragmento de la Constitución dice... No, expresamente, Mariel, expresamente el artículo 2, sección 12 de la Constitución establece, fuera de toda duda, que hay suspensión de derechos civiles, inclusive del sufragio, del derecho al sufragio, hasta tanto se cumpla. O sea, aquí no hay ningún margen de duda a eso. Lo que cabría cuestionarse es por qué no se va el representante Carlos Vargas o quienes verdaderamente interesen derogarle el derecho al voto al confinado, no van al tribunal para pedir que se declare inconstitucional, porque expresamente así lo dispone. O sea, quienes han dicho que esta disposición de la ley es inconstitucional no lo dicen en un vacío, lo dicen fundamentado en la letra expresa de la ley. O sea, que tal vez el foro no es la legislatura, sino cuestionar la constitucionalidad. ¿Y por qué entonces no lo han hecho? Están en esta pelea 30 y pico de años, porque usted sabe que, como usted dice, siempre que se acerca un proceso electoral, se toca el tema. Temores. Y fíjate que me pareció muy interesante unas expresiones que hizo un confinado entrevistado sobre esta iniciativa, que dijo que quiten o no nos quiten el derecho al voto, a través de nuestras familias nos vamos a expresar. Ese era el otro punto que le iba a traer, que a veces eso puede traer un tipo de venganza por los familiares. Los papás, los hermanos, los esposos o las esposas pueden generar un voto en contra del gobierno. Por eso es que te digo que lo veo muy improbable que esto pase el sedazo del Senado, y mucho menos que el gobernador lo firme. Es importante que también se considere el proyecto habla solamente de delitos graves, y en Puerto Rico hay ciertas conductas que están tipificadas como graves que tal vez no justificarían que se le prive del derecho al voto. Yo creo que la mayoría de los ciudadanos se sienten que tal vez en casos de asesinato, en casos de violación, en ciertos tipos de delitos,
que son unas transgresiones más allá de graves, son bien ofensivas a nivel de la sociedad y de la integridad personal, o otros como la corrupción pública, que sí ameritarían que la persona mientras esté confinada por cumpliendo sentencia por esos delitos no tengan derecho al voto, pero eso no es lo que contempla este proyecto. Hay quienes dicen, otras personas que dicen que mientras cuando se otorga un derecho es bien difícil quitarlo. Eso es así, eso es cierto. ¿Usted comparte esa? Sí, eso es cierto, tradicionalmente eso es así. Acuérdate que aquí ha habido una doctrina de derechos adquiridos también, que a veces ha sido un poco erosionada porque hubo un tiempo en que pues cualquier derecho adquirido no se podía quitar, pero en el caso del derecho al confinado, hay esa base constitucional que podría, yo creo que dar fundamento a que esto se discuta no a nivel de la Asamblea Legislativa, sino a nivel de un tribunal, donde se cuestione la constitucionalidad de ello. Y su posición como exsecretaria, usted que conoce cómo se maneja, ¿verdad? Las cárceles y eso, ¿usted haría que se deje como está o...? Mira, yo creo que aquí hay una parte teórica y otra práctica. Yo sé que ahora posiblemente están buscando también la Comisión Estatal de Elecciones, pues al igual que todas las agencias y las ramas judiciales han sufrido de recortes presupuestarios, y el viabilizar el derecho al confinado se incurre en unos costos sustanciales, millonarios, pero pues hay quienes también hablan y dicen pues que el ejercicio del derecho, pues en una democracia hay que considerarlo indistintamente de si existen los recursos para ello. Yo creo que como está el proyecto, pues no tiene mucho futuro, pero creo que si vamos a representar lo que es el sentir de la ciudadanía, yo creo que sí hay mucho, el pueblo siente que hay ciertos tipos de delincuentes que están sirviendo penas y que no deberían tener derecho al voto, que eso debería ser parte de lo que conlleve su castigo para cumplir, pero como te dije, estamos hablando de delitos como lo serían pues asesinatos, violaciones, o sea, delitos graves contra la integridad personal, y otros como lo que comenté, corrupción pública, malversación de fondos. ¿Ayuda, como han planteado muchas personas, a la rehabilitación el sufragio? Yo entiendo que no. Yo creo que el derecho al voto no es algo que va a propender a la rehabilitación. O sea, yo creo que eso es un argumento que podrá sonar bonito, que podrá sonar romántico, pero verdaderamente el que a ti te priven del derecho al voto no va a hacer que tú tengas menos capacidad para rehabilitarte y deseos de reinsertarte a la sociedad. Pero y no creo que es la forma, creo que es un argumento que están utilizando personas que entienden que el Estado de Derecho debe permanecer como está. Brevemente, hay muchas personas que han dicho que también que esto a veces es una movida del Partido Popular Democrático, porque en las últimas dos elecciones el voto confinado se ha alineado más con el Partido Nuevo Progresista. ¿Usted cree que puede ser una estrategia ya preeleccionaria, ya que estamos...? Mira, no creo. Creo que el voto del confinado, o sea, yo creo que no representa, o sea, tiende a ser usualmente antigobierno, si ellos no han visto que sus reclamos han sido atendidos, así que no creo que, o sea, yo creo que el representante lo hace movido pues por el sentido de indignación y coraje que ha movido a... O sea, que, por la ola criminal. A gente que entiende que todos los confinados no deberían tener derecho al voto, pero yo no creo que debería ser de una forma así absoluta, como dicen, paga justos por pecadores o a todos por igual. Hay que hacer una distinción. Vamos a una pausa y en breve regresamos con la licenciada Zoraida Buxó. Y de regreso a esta parte final de Directo al Punto, seguimos aquí con el análisis de la licenciada Zoraida Buxó. Licenciada, los aranceles aumentaron. ¿Cómo va a aumentar esto, verdad? La persona que tal vez no tenga los accesos como los pueda tener una persona acomodada, también se combina con la cuestión esta del IVA de aprobarse tal y como está para ustedes, para los abogados. Háblenos un poco de esto. Bueno, definitivamente el aumento de los aranceles va a hacer más difícil el acceso del ciudadano
a que se atiendan sus casos y sus controversias. Y pues en la medida en que lo encarece, no solamente con esto, sino con la medida del IVA que todavía no ha sido hecha ley. O sea, tenemos que ambas medidas, tanto la cuestión del aumento de los aranceles tiene que ir a la Asamblea Legislativa y todavía no se ha discutido, y por otra parte la cuestión del aumento del 16%, de la imposición del 16% a los servicios legales, también eso está en veremos, porque la Asamblea Legislativa está evaluando exenciones, y tanto el Colegio de Abogados como la Asociación de Abogados se han expresado enérgicamente en contra de eso. El imponer un 16% sobre el costo de los servicios legales y los que son incidentales a los servicios legales, o sea, va a ser bien perjudicial para la ciudadanía. Fíjate un ejemplo. Tomemos como por ejemplo la compra de una propiedad. Se dice que las compras de la propiedad van a estar exentas de la imposición de ese tributo. Más sin embargo, cuando tú vas a pagar una tasación, la tasación le impondrán el 16%. Ahí tienes un 16%, si son $300, tienes 16 por 3, o sea, tienes un incremento en eso. Tienes un incremento en los servicios de bienes raíces. Una corredora, un corredor de bienes raíces, pues ese servicio también sobre esa comisión tú tendrías que pagar un 16%. Aparte de eso, sobre las escrituras, sobre los servicios legales, tendrías que pagar otro 16%. O sea que a esos miles de dólares le tendrías que incrementar un 16%. Eso de parte de lo que es la reforma contributiva que se está discutiendo ahora mismo en Puerto Rico. Por otra parte tienes la cuestión de los aranceles. Eso va a afectar, estos aranceles pues se extienden a los casos, se extienden a las cuestiones registrales, también va a haber un aumento. O sea que definitivamente lo que es el acceso a la justicia, el acceso a los servicios legales, pues va a acrecentar. El Colegio de Abogados ya se ha dicho que está en contra. Enérgicamente en contra. El licenciado Marvin Vela, yo leí sus expresiones, al menos en 2 ocasiones separadas se ha expresado en cuanto a eso. Y han sido bien fuertes. Bien fuerte, muy fuerte, porque inclusive se expresó directamente hacia el gobernador Alejandro García Padilla, que es abogado también y que hizo estas expresiones desacertadas de decir que médicos, abogados, ingenieros, los profesionales en Puerto Rico eran unos evasores contributivos. Definitivamente desacertado. Pero fuera de eso, de haber hecho una expresión en contra de eso, o sea, este asunto que se está ventilando en la Asamblea Legislativa sobre la imposición de un IVA es bien serio, va a ser muy detrimental a la economía tuya, la economía de todo el que me está viendo, porque aunque te puedan decir que te va a quedar un poco de más dinero en tu cheque, todo ese dinero se te va a ir en los aumentos y mucho más. O sea que es una situación muy preocupante. Otro temita brevemente, el matrimonio gay. El César Miranda habló de que el gobierno está repensando su posición y si se une al caso que lleva la señora Anaconda ya en la apelación en Boston. Si el gobierno verdaderamente está repensando su posición en relación al matrimonio gay, la mejor acción no es unirse al pleito de Anaconda, es presentar un proyecto de ley. O sea, esto es hacer una expresión a medio pocillo. O sea, verdaderamente el que el presidente del Senado se haya unido en su carácter personal al pleito de Anaconda, pues es un gesto, pero una actuación verdadera sería si presentar un proyecto de ley. O sea eso es lo que verdaderamente sería poner la acción donde están poniendo la palabra. Así que veremos qué es lo que ocurre en eso. ¿Y por qué usted cree que está virazón? Porque el gobernador ha dicho en otras ocasiones que él cree en un matrimonio entre un hombre y una mujer, independientemente de los otros derechos que se le pueda otorgar a personas del mismo sexo. Bueno, yo creo que las virazones, porque yo creo que no podemos hablar solamente de una virazón, las virazones que se han estado dando en relación a muchos asuntos públicos se debe a que no hay una hoja de ruta clara y establecida, o sea, no hay firmeza en la determinación de la política pública. Yo creo que no hay una claridad de principios, y cuando tú no tienes unos principios claros, eso es lo que te ocurre. O sea, tienes virazones y no sabemos qué es lo que va a pasar, indistintamente a que se unan al pleito. Si verdaderamente ellos están repensando y creen en la postura de que el matrimonio entre 2 personas de un mismo sexo debe ser reconocido, pues que entonces tomen las acciones a nivel estatal, porque esas cuestiones son materias de las jurisdicciones estatales.
Brevemente, licenciada, ¿qué representa el que a Puerto Rico ya no estén llegando los furgones, los vagones que ha salido a la luz pública? ¿Qué impacto va a tener para la economía de la isla? Bueno, para la economía de la isla, para la economía y para la supervivencia. O sea, uno de los asuntos que ha estado ocurriendo y que no se han estado discutiendo públicamente es el problema que ha surgido a raíz de que una de las empresas de carga pues cesaran de hacer operaciones en Puerto Rico, y se ha sentido más en el pasado mes. No están llegando los alimentos perecederos, no están llegando mercancía. Inclusive una tienda muy reconocida de Plaza Las Américas cerró temporalmente porque no está llegando la mercancía. Se están quedando varados entre 200 o 300 vagones fuera de Puerto Rico y no está llegando. ¿Qué puede significar eso? Puede significar una escasez, puede significar un aumento de precios. Y yo no he escuchado que se esté atendiendo esa situación, que verdaderamente es una situación que puede provocar una como crisis pasó verdadera. Cuando pasó hace un par de años, que hubo una escasez de la corned beef y de la gente se estaba quejando de que estaban a 5, 6, hasta $7 por la escasez de las pocas que habían aquí. Aquí serían todos. O sea, no estamos hablando de corned beef. Y recuerda, Mariel, que en Puerto Rico el 85% de los alimentos que se consumen son importados. Solamente el 15% es producido localmente. Pues gracias, licenciada, se nos acabó el tiempo. Gracias Esto ha sido todo por la noche de hoy, así que no olvide sintonizarnos todos los miércoles a las 8 de la noche y seguirme en Twitter a través de @Mariel_Pagan. Buenas noches.